Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes. Quisiera leerles Lucas capítulo 18, versículos 18 al 26. Y quiero leer estos versos porque creo yo que acá se encuentra la revelación más clara de lo que es ser salvo. Hablamos nosotros de querer salvarnos, buscamos la salvación. Pero ¿qué es exactamente esto? ¿Qué es la salvación? Para algunos la salvación sería eh, simplemente no morir nunca y pasar a un estado de existencia feliz, un estado glorioso de existencia, ya sea aquí en la tierra, en el cielo o donde fuere. Vivir en armonía con Dios, en armonía con sus leyes y ser eternamente felices, disfrutando de una existencia sin fin. Pero, precisamente, ¿qué es la salvación según las Escrituras? Cada uno de nosotros podríamos decir cualquier cosa de lo que es salvación. Incluso hay quienes piensan que salvación es que Dios perdone todos nuestros pecados y empezar de nuevo para poder construir nuestro destino glorioso a través de nuestras obras, a través de nuestra fe. Aquí hay algo muy interesante que quiero leerles de Lucas 18, 18 al 26, y también esto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 19, versículos 19 en adelante. El mismo relato, uno hecho por Lucas y el otro hecho por Mateo. Mateo lo presenta como un joven rico. Acá Lucas lo presenta como un hombre principal. Probablemente era un hombre importante, un joven importante de una familia importante. Un hombre noble, un hombre distinguido de aquel entonces. Un hijo de una persona muy poderosa seguramente. Pero se le llama joven, lo llama así el apóstol Mateo. Muy bien. Dice así el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y quiero subrayar acá, heredar la vida eterna, con letras cursivas y color azulino, no celeste azul, más o menos por ahí. Dice acá, el 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido, mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y acá nuevamente quiero subrayar el versículo 24, especialmente la frase el reino de Dios. El reino de Dios. Luego sigue diciendo el 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si unimos nosotros, estimados amigos, estas tres frases y le buscamos un sentido, podríamos decir entonces que, como conclusión, la salvación, vean ustedes ser salvo, vamos a usar acá la palabra salvación, de la frase ser salvo lo vamos a convertir en salvación. Aquí está salvación. Entonces, ¿qué cosa es? Es heredar la vida eterna, que es justamente la pregunta, heredar la vida eterna, acá está, la vida eterna. Acá la tenemos entonces, heredar la vida eterna. Y
en el reino de Dios estaría acá el reino de Dios. En el versículo 24 tomamos esta frase, el reino de Dios. Podríamos concluir entonces, vean ustedes, que salvación, entonces, es heredar la vida eterna en el reino de Dios. Por eso es importante la predicación del Evangelio, el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio salvador. Es el Evangelio salvador, el Evangelio del reino, porque si no hay reino, finalmente no va a haber salvación. ¿No es cierto? Jesús nos dio acceso a este reino por medio de la predicación del Evangelio del anuncio y dijo, crean en este Evangelio del reino. ¿Por qué hay que creer? Porque es el Evangelio salvador. Salvador, el que lo cree. Por eso es que él se dedicó a predicar el reino de Dios. Lucas 4:43, el reino de Dios. Entonces nuevamente insistimos, salvación es heredar la vida eterna en el reino de Dios. El Evangelio salvador es el Evangelio del reino. Y este Evangelio del reino pues nos hace a nosotros ser partícipes de un glorioso gobierno de Cristo, en donde nosotros podremos ingresar allí con vida eterna, heredar la vida eterna en el reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Por eso es que Jesús se esmeró en predicar el reino de Dios. Él vino a anunciar en Lucas 4:43 el Evangelio del reino de Dios. Y también lo hicieron pues Felipe en Hechos 8:12. Tenemos también la predicación del reino de los mismos apóstoles, ¿no es cierto? Eso está en las Escrituras también, la predicación que hicieron los discípulos del Evangelio del Reino de Dios. Y por supuesto el apóstol Pablo lo tenemos en Hechos 28, 23, 30 y 31. Este es el Evangelio Salvador. No hay otro Evangelio. Es el Evangelio del Reino. Puesto que el reino es la meta del cristiano. Es la meta. ¿Por qué? Porque en ese lugar obtendremos la vida eterna en el reino de Dios. Y estamos buscando que venga el reino de Dios y poder entrar, ¿no es cierto?, nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, nuevas criaturas, para entrar. No solamente los ungidos, todos los que quieren ser salvos y tener la vida eterna, es necesario que puedan nacer de nuevo y entrar así en el reino de Dios, porque el reino de Dios significa pues la salvación y significa la vida eterna. Esta es la verdad de las cosas que no se dicen, que no se hablan, que la gente no predica, que las religiones no enseñan. Si no enseñan, no, si tú eres bueno te vas a ir al cielo, ahí a tocar un arpa dorada al lado de San Pedro, ¿no es cierto? Esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos habla del reino de Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo. No es el reino en los cielos, sino el reino de los cielos. Es un reino que tiene inspiración de Dios. Es un reino de Dios, un reino que viene de Dios. Y por eso es reino de los cielos, porque es un reino de arriba, un reino que es de Dios y que se va a establecer aquí pues en la tierra, ¿no? El reino, vénganos tu reino, haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El reino de Dios, esta es nuestra esperanza y debemos predicar el reino de Dios. Y sin embargo las iglesias de hoy poco o nada hablan del reino de Dios. Piensan que es una doctrina de los testigos de Jehová, que ellos son los que predican el reino de Dios, pero es un reino de Dios distorsionado, totalmente trucado, ¿no? Totalmente desubicado. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de las Escrituras qué es el reino de Dios en realidad, y no lo que piensa la Watchtower, sino lo que dice la Biblia y lo que creyeron los antiguos hombres del llamado Antiguo Testamento, que esperaron del reino de Dios, que era para ellos el reino de Dios, y es fácil saberlo si uno se dedica a estudiar realmente en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lastimosamente hay iglesias como la Iglesia de Cristo Campbellita que dicen no, que el Antiguo Testamento no hay que leerlo, que no es para nosotros. Y no saben que si no tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo. Es imposible. Tenemos que entender el Nuevo Testamento a la luz también del Antiguo Testamento, porque ahí está la promesa de un reino desde el Antiguo Testamento. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.